Les invito a abrir el Evangelio de Juan en el capítulo 14, el versículo 6. Jesús le contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Palabra del Señor. En mi sermón yo anoté la versión Dios habla hoy de este versículo. Dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se puede llegar al Padre. Hace un tiempo atrás leí un libro de apologética donde el autor defendía el oficio mesiánico de Cristo. Y allí se decía algo que me resultó relevante. El autor decía que entre todos los importantes líderes reconocidos en el mundo, solamente el Señor Jesucristo dijo cosas de él que ningún otro jamás había dicho de sí mismo. Por ejemplo, nunca nadie dijo de sí mismo: yo soy la resurrección y la vida. O yo soy el pan de vida que ha bajado del cielo. O lo que leímos en el texto áureo de esta homilía: yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se puede llegar al Padre. Si usted lee los escritos de Mahatma Gandhi, los escritos de Martin Luther King, los escritos de la Madre Teresa y de otros personajes connotados de la historia, todos esos líderes eminentes hablan, citan y destacan a otras personas. Citan otros libros, citan otras citas. Pero Jesús no cita a otros. Él habla de sí mismo. Y esto es lo que lo hace al Señor único en su clase. Ningún otro líder ha sido tan autorreferente como lo ha sido el propio Señor Jesús respecto a sí mismo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No existe cita, no existe líder que haya dicho eso de sí mismo, excepto la persona del Señor Jesucristo, lo que habla entonces de la naturaleza divina de Cristo. Jesucristo es Dios. Posteriormente, o posterior a Cristo, los apóstoles, al leerlos en el Nuevo Testamento, los padres de la iglesia, al leer sus libros y escritos, las autoridades eminentes en la teología del pasado y del presente, y la comunidad cristiana toda, habla y exalta la persona de Jesús, siempre la persona de Jesús. La himnología cristiana exalta la persona de Jesús. La liturgia cristiana exalta a la persona de Jesús. La simbología litúrgica exalta a la persona de Cristo. Todo deja en evidencia que en el cristianismo todo trata de Cristo, todo gira en torno a Cristo, todo se sostiene y todo se sustenta en Él. Él es la piedra angular en quien todo el edificio llamado cristianismo se afirma. Y esto es un asunto crucial, hermanos, que nunca debemos perder de vista. En el cristianismo todo trata de Jesús y solamente de Jesús. Y si sacásemos a la persona de Jesús en medio del cristianismo, el cristianismo no tendría ninguna razón de ser, ningún mensaje que transmitir, ninguna doctrina que promulgar, ninguna fe que esparcir, porque la doctrina, el mensaje y la fe del cristianismo es Cristo. Por eso los protestantes dijeron: solo Cristo, solamente Cristo Jesús. He dicho que nunca debemos perder de vista a la persona omniabarcante de Cristo, porque los protestantes,
como somos una rama cristiana tremendamente confesionalista, inmensamente ansiosa, avidosa en los asuntos teológicos y gozadores de la riqueza extraordinaria del pensamiento cristiano, en ocasiones perdemos de vista la base que sostiene toda la estructura teológica de la Iglesia. Me refiero, perdemos el centro de la persona del Señor Jesucristo, quien es el alfa y la omega de la fe cristiana. Nosotros, una iglesia de tradición confesionalista, en el trayecto de la historia, hermanos, hemos perdido el centro del cristianismo más de una vez, que es la persona de Jesús. Lo que dijo Lutero, solo Cristo. No niego la importancia del dogma, no, ni contradigo la importancia de la tradición teológica, pero toda esta ciencia, todo este saber, nos instruye que lo imprescindible de la fe apostólica, patrística y protestante es la persona de Jesús, porque Él es la verdad, Él es la vida y Él es el único camino que nos lleva con toda certeza a reencontrarnos con nuestro Padre Dios. La persona de Jesús, siempre la persona de Jesús. Lo que estoy diciendo, hermanos, es que no somos salvos por una memorización correcta del catecismo, somos salvos por la persona de Cristo. Somos salvos por su vivir, su morir, su resucitar y su ascender a la diestra de Dios. Somos salvos por Él, no por ello, por Él. Antes de que se elaborara el credo, y antes que se elaborara la teología sistemática, Cristo nos había reconciliado con Dios en su cuerpo. Antes que se desarrollaran las ilustres confesiones reformadas y se buscase la exactitud lingüística para definir el dogma, Dios se había reconciliado con nosotros por medio de la sangre expiatoria que Cristo había derramado en la cruz una vez y para siempre, obteniendo eterna redención. Antes de nuestras confesiones, la reconciliación había sido hecho en Él, en Cristo, solo en Cristo. Somos salvos solo por Cristo y únicamente por Cristo el Señor. En el día del profesor, una de las primeras estudiantes de nuestra academia me hizo un regalo en esta pequeña cajita negra. Ya, aquí adentro venía. En su interior también estaba otro bonito envase redondo. Ya, otro envase redondo, a diferencia de este cuadrado. Y en el interior del envase metálico estaba esto, el reloj. Y este reloj es lo que le da sentido al envase redondo y a la cajita negra. Lo que le da utilidad a esto son esos palitos que se mueven y que ahora dicen que son 12 para las 6. Esto es lo que le da sentido a esta cajita metálica y a esa cajita de cartón. ¿Por qué les digo esto? Porque de igual manera como en el reloj, el lenguaje con el que hablamos de Cristo es la envoltura teológica. Las confesiones que hemos hecho son la envoltura teológica. Comunicamos algo esencial y substancial mediante nuestros documentos confesionales. Pero lo que nos ha reconciliado con Dios es la sangre del Señor derramada en la cruz. Y lo que nos ha dado la justificación es la obediencia perfecta de Cristo, nuestro aval y sustituto. Por eso, nadie debe tenernos por adoradores de la teología.
Nadie debe tenernos por adoradores de la teología, sino por adoradores de Cristo. Solo Cristo. Cristo solo. Su vida, su muerte, su sepultura, su resurrección, su ascensión y su retorno es la esencia de la que se sostiene la fe cristiana y de ella pende la vida eterna. Lo otro es la caja, el envoltorio. Llámese Catecismo de Heidelberg, Confesión de Fe de Westminster, Catecismo Menor y Mayor de Westminster. Ninguna de esas confesiones tiene sangre que pueda pagar el rescate de la deuda del pecador. Es la envoltura que contiene la esencia de la noticia de un hecho histórico único, pasado y perfecto. La obra de Cristo el Señor. La obra del Señor. Les daré un claro ejemplo de cómo se puede llegar a tener una tremenda devoción por el saber y al mismo tiempo tener en menos aquello o aquel de quien el saber habla. Los judíos son tan celosos y reverentes de los rollos o escritos del Antiguo Testamento que para leerlos desenvuelven el rollo y tocan las letras con un dedo o puntero de oro para no contaminar el texto. Así de prolijos y de cuidadosos son los judíos al leer la Torá, la ley de Dios, los escritos sagrados. Sin embargo, esos mismos judíos, tan cuidadosos de la lectura de la Biblia, dieron muerte al Hijo de Dios, de quien esas escrituras hablaban y testificaban tan elocuentemente. Jesús mismo le encaró su devoción extraviada a la letra y su rechazo a Él, quien es la persona de la que esos textos hablaban, la persona de quien esos rollos sagrados hablaban. Jesús les dijo: ustedes estudian con diligencia las Escrituras, porque piensan que en ellas hallan la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Estos antiguos teólogos estuvieron, hermanos, tan absortos en el desarrollo de sus polémicas escuelas, tan pegados a la letra, que no les fue posible conocer la persona misma a quien las Escrituras anunciaban. La letra ciega cuando se hace de Dios un asunto de mera literatura. La letra ciega, el confesionalismo ciega. Si no somos capaces de ir a la esencia más allá de las letras. En muchas partes del mundo, en este mes de octubre, se hace mención de los 4 solos de la Reforma. Solo fide, solo Christus, sola escritura, sola gratia. Pero ¿qué quisieron decir los protestantes con la expresión solo Cristo? ¿Qué quisieron decir los reformadores con la expresión solo Cristo? Más de lo que normalmente nosotros creemos. La consigna tiene un alcance mayor como para reducirlo al debate medieval entre los santos, la estafa de las indulgencias versus los méritos de Cristo. El solo Cristo fue más allá de un tema de la indulgencia. Solo Cristo, hermanos, también desafía los tiempos de la retórica y escolástica protestante de hoy, donde la fe se reduce a una fría confesión doctrinal, a una adherencia filosófica que en muchos carece del inseparable seguimiento de Cristo. Muchos protestantes, pocos seguidores de Jesús. Muchos adherentes a la confesión, pocos discípulos de Cristo. Jesús dijo: venid en pos de mí. Los reformadores dijeron: solo Cristo,
Solo Cristo, la persona de Cristo, la sustancia de la religión cristiana es Cristo. El solo Cristo de los reformadores implica una fe personal, firmemente adherida, sometida y entregada con toda la mente, el alma, la voluntad y el corazón a Cristo. Eso significa solo Cristo. Significa dar la vida por el Señor, amarlo con toda el alma, con todas las fuerzas, amarlo con toda la mente, adorarlo porque Él es el Señor, Dios real y verdadero, redentor de la iglesia. Es lealtad, es compromiso, es servicio, es seguimiento. No son catecismos, es más que catecismo. Es una unión espiritual con la persona de quien el catecismo habla. La fe en Cristo no es simpatizar con un discurso teológico, si bien este discurso existe. Es confiar la vida, el futuro y la eternidad a la persona del Hijo de Dios. Es más que creer en algo, es creer en alguien. El cristianismo es creer en alguien, es una relación no con algo, es una relación con alguien. No son las doctrinas de la gracia. Es más que las doctrinas de la gracia, es la persona de Cristo de quien esas doctrinas hablan. Puedo decirlo más enérgicamente y espero que no sea malinterpretado. Ni siquiera la Biblia nos salva. Este libro no tiene el poder de salvar a nadie. A nadie. Este libro no salva a nadie. Es Cristo. Cristo de quien la Biblia habla. Es Cristo. Más exactamente, entonces, decir solo Cristo significa que el instrumento de la salvación no es la Biblia ni la doctrina, sino única y exclusivamente la persona de Cristo. Su vida, su muerte, su resurrección son la causa de nuestro perdón. ¿Acaso no nos dice primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 14? Si Él no ha resucitado, vuestra fe es vana. ¿De qué sirve la fe si Él no ha resucitado? Y como lo dice Hebreos 9:22, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. ¿De qué sirven los documentos confesionales? ¿De qué sirve la letra de la ley si la sangre no se derrama para pagar la culpa del pecador? ¿Dónde? ¿Cuándo se obtuvo la salvación de los hombres? ¿Cuando se hicieron los documentos doctrinales o cuando el carpintero colgaba de la cruz? ¿Cuándo fuimos salvos nosotros? Fuimos salvos cuando el hijo del carpintero, Jesús de Nazaret, colgaba en una cruz gritando: Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando su sangre chorreó en el madero de la cruz, la paz fue hecha. Solo Cristo. Solo Cristo. Ni las confesiones religiosas, ni el sistema denominacional, cualquiera que éste sea, tiene poder alguno de salvar. No es la iglesia la que salva, la iglesia es el conjunto de los redimidos que ya han sido salvos por la obra terminada, perfecta de Cristo en la cruz. No debemos caer en un confesionalismo del cual tuvieron que separarse los pietistas y los puritanos. Una letra muerta, iglesias llenas de impíos malvividores, adúlteros y sinvergüenzas que declaraban los catecismos con la boca y lo negaban con el corazón. Jesucristo ha muerto en la cruz para ser Señor de los vivos y de los muertos.
Jesucristo no solo es nuestro Salvador, Él es nuestro Rey y nuestro Señor, a quien debemos lealtad y somos súbditos de su reino para vivir según su ley. Eso es más que el mero confesionalismo de la Reforma moderna. Se cumplió lo que dijo John Wesley sobre el presbiteriano Whitefield. John Wesley dijo sobre el presbiteriano Whitefield, George Whitefield: los calvinistas creen que pueden entrar al cielo robándose el caballo de su vecino. ¿Por qué dijo eso John Wesley? Porque había un confesionalismo árido, muerto, sin poder, sin fuerza en las filas protestantes. Un confesionalismo inmune a la injusticia social de los tiempos de John Wesley. Un confesionalismo anglicano de los 39 artículos calvinistas. Insensible hacia los pobres, hacia los atropellos que se producían en la recién comenzando el periodo de la industria. Frío, muerto, injusto, perverso, inmoral. John Wesley protesta en la iglesia anglicana siendo ministro anglicano porque las bancas de las iglesias anglicanas estaban compradas y el que no tenía dinero no tenía derecho a sentarse en la capilla protestante. Pero se ponían de pie en la liturgia, recitaban el credo apostólico, recitaban el Kyrie eleison, oían las sagradas escrituras y eran perversos de corazón, indolentes hacia los menesterosos, los marginados, y atropellaban a los pobres. Calvinistas inmorales, llenos de letra, sin sustancia cristiana. Hombres que seguían las confesiones reformadas, pero no a la persona de quien esas confesiones hablaban. Solo Cristo. Yo no sé si Lutero pensó, o los reformadores posteriores a Lutero pensaron, que esta consigna un día tendría sentido contra los propios protestantes, que habían hecho de la religión cristiana una cuestión de la memoria y no un asunto del corazón. Cuando los reformadores dijeron solo Cristo, hablaban de la persona de Jesús como el centro de la religión cristiana, las bases donde se sustenta la reflexión teológica, el instrumento de la salvación, de quien la Biblia habla. Este es el mapa, pero el mapa no es el tesoro, lo indica, lo señala, lo muestra, nos guía, pero el tesoro es solo Cristo. Que Cristo sea adorado, adorado con energía, con gana, con emoción. Que Cristo sea amado, obedecido y servido con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra voluntad. Eso es amar a Cristo. Eso es solo Cristo. Lo cantamos en la liturgia dominical. Solo Cristo satisface mi afligido corazón. Solo Cristo satisface mi afligido corazón. Esto llega más allá de ser calvinista, más allá de ser luterano, más allá de ser anglicano, más allá de ser protestante confesional.
Esto significa sencillamente ser discípulo de Cristo, adorador de Cristo, de quien esas confesiones nos hablan. Sería una tontera tomar el reloj y botarlo para quedarme con la caja. Es un absurdo desechar la experiencia vital con Cristo para quedarse con un conocimiento meramente intelectual de las doctrinas cristianas, para debatir en un gallito intelectual con los ignorantes cuánto sabemos nosotros en comparación con los demás. Solo Cristo, hermanos, significa discipulado radical. Significa emocionarse con Él, amarlo, adorarlo, seguirlo, disfrutarlo, hablarle, cantarle, acogerle, abandonarnos a Él día a día, en todo momento. Es más que manejar un concepto doctrinal. Es tener una relación personal con la persona de quien la doctrina habla. Solo Cristo no es Lutero, no es Calvino. Juan el Bautista, Juan, el escritor del Evangelio, dijo: en él estaba la vida. La vida era la luz de los hombres. Concluyo, hermanos. ¿Con quién te relacionas tú más? ¿Con el concepto doctrinal de la persona de Jesús o con la persona de Jesús? ¿Con quién te relacionas tú? ¿Te relacionas con el confesionalismo o con la persona de quien las confesiones hablan? No sea que nos pase lo de la religión judía. Bibliolatría, adoración a la Biblia, menosprecio de Cristo. Adorar la Biblia por la cantidad de saber y de conocimiento que ella entrega. Eso es filosofía, es amor al saber. La vida cristiana es amor a Cristo. La Biblia me habla de Él para que lo ame, me muestra sus atributos para que en Él confíe, me orienta de su persona para que tenga seguridad. La Biblia me muestra cómo vivir diariamente mi relación con Cristo Jesús, mi Señor. ¿Logran entender solamente Cristo? Solamente Cristo. Y no digo, borremos nuestras confesiones. Tengamos cuidado con creer, saber, manejar una doctrina correcta. Manejar una doctrina correcta me hace cristiano. Manejar una doctrina correcta no me hace cristiano. Me hace cristiano haber nacido de nuevo, haber nacido de Cristo y haber quedado unido a Él, donde Él y yo somos uno, una unión espiritual, una unión mística que nos hace ser seguidores, amadores y adoradores del Señor. No podemos terminar siendo una iglesia fría que carezca del poder de la adoración. Una iglesia fría que carezca del poder de la rogativa de la oración. Una iglesia fría que carezca de celo por su amado el Salvador.
una iglesia indolente, cínica e hipócrita que carezca de sometimiento al señorío de su Señor. Yo antes de saber teología, amaba a Cristo. Hoy día que sé teología, lo amo más. ¿Y usted ama a Cristo, el Señor? Oremos. Señor, solamente Cristo, solo Cristo satisface. Sí, Señor, de ello habló Lutero, cuando a través de la Biblia vio a la persona de Jesús. Cuando en las letras sagradas se encontró con la realidad que anuncia tu palabra, no encontró una filosofía, no encontró una ideología, encontró al Salvador. Su nombre, Jesús. Jesús. A veces pienso, Señor, ¿cómo pronuncio tu nombre? Jesús. Y me da miedo cuando es una palabra fría. Y peor cuando es distante. Si es contigo con quien vamos a vivir eternamente. Contigo. Tú eres la verdad. Tú eres la doctrina. Tú eres la teología. Me preocupo cuando mi corazón no se conmueve al pronunciar tu nombre, Jesús. Cuando mis ojos siguen secos al pronunciar el nombre que es sobre todo nombre. Sálvame. Sálvame siempre. Siempre. Yo soy lo más peligroso que pueda haber. Si tú no salvas la vida de un miserable pecador, no pasaría la eternidad contigo. Cuando te digo una palabra de amor, al mismo tiempo mido el latido de mi corazón. Cuando me acostumbro a decir te quiero y mi corazón tiene el mismo latido como si no lo hubiera dicho. Es terrible, Señor. Que las letras no me endurezcan jamás, como sucedió con el querido apóstol Pablo. Cómo dependemos de tu Espíritu Santo. ¿Qué sería nuestra vida sin Él? ¿Quién puede encarnarte en lo más profundo del alma sino Él? ¿Y quién puede marcar a fuego ese nombre dulce que el Padre huele como olor fragante sino tu Espíritu? ¿Quién más puede marcarlo a fuego en la conciencia y en el corazón? Que nunca se pierda el fuego del amor.
este vínculo conyugal que ha hecho tu Espíritu al regenerarnos, siendo nosotros tu esposa y tú el amado. Que nunca se termine el amor de este vínculo eclesiástico, menos aún la admiración por ti. Cuando pienso en los héroes de la Reforma y mi corazón se llena de alegría y miro tu nombre y siento que la alegría disminuye en comparación con esos héroes, me da terror, Señor. La miseria es tan grande. Es tan grande la miseria humana, Señor. Te ruego, Padre, que perseveres en el amor que nos tienes y nos tengas sujetos, porque estas hilachas humanas en cualquier momento se romperían, Señor. Si tú no nos salvas, no hay forma en que seamos salvados, Señor. Siempre hay otras cosas que cautivan más que Cristo, y eso es inadmisible y debe ser insoportable, Señor, intolerable. Nunca dejes que nuestro corazón se enfríe ante el dulce nombre del Salvador. Nunca dejes que el corazón se deshaga postrados delante de ti, Rey y Señor. Reformados, sí, te lo agradezco, pero cristiano más, Señor. No solo confesión, sino sustancia de esa fe, Señor. Gracias, Padre. Bendice estas comunidades, la predicación sobre ellos. Soy su pastor, les predico a diario. Si ellos no ven amor en mí por ti, ellos tampoco lo tendrán, Señor. Ellos deben ver amor en tus pastores, deben ver pasión en ellos, para que sigan nuestros pasos e imiten nuestra conducta, y el fuego encendido por Cristo se mantenga fuertemente encendido, Señor. No solo sabiondos, mejor sabios, Señor, mejor sabios. Estos jovencitos que expusieron, no solo sabiondos, Señor, sabios, sabios en su relación contigo, Señor, para que tengan algo que entregar al cristianismo de la posteridad. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.